primer tema, que en realidad era el inicio de todo lo que ya se ha hablado. En realidad Javier ha hablado ya, ha llevado un poco la definición al terreno corporativo y cómo se puede aplicar dentro de sí. Jenny un tanto más yendo a la parte de la interacción que pueda tener o digamos la empatía, todas las acciones que puedan tener entre sí. Pero finalmente el concepto es como bien común, centralización en el cliente, responsabilidad social, son términos justamente sociales y parten definitivamente de una interacción entre dos personas. Por eso es mucho más importante, o al menos en principio, tener claro lo que una persona humana dentro de sí, dentro del concepto, qué es lo que sugiere como tal. Conocernos internamente, conocer a la persona, a nuestro prójimo, a la persona, digamos, eh, con la que vamos a interactuar es tan importante para poder justamente hacer posible los conceptos que ya se ha visto como el bien común, el, y de entender o aplicar o desarrollar alguna teoría como la centralidad en el cliente, porque definitivamente quien la haya desarrollado ha tenido que tener un conocimiento profundo de la persona humana y también la interacción como estas eh, interactúan, ¿no? Entre sí con un producto, con un servicio, patrones comportamentales que son esenciales para poder definir algunas teorías importantes para determinadas empresas en un rubro específico. Entonces, vamos a repasar un tanto cómo es que podemos definir nosotros a la persona humana. E inmediatamente continuamos con una capacitación en el uso del e-learning, ¿de acuerdo? Entonces, el, nosotros justamente en la primera jornada académica que tuvimos, habíamos repasado justamente de qué se trataba, ¿no? Conocernos a nosotros mismos y a las personas con las cuales interactuamos. Definitivamente hay una unidad orgánica, o sea, hay una persona quien es la que finalmente está presente en diferentes aspectos, ¿no? Finalmente, el, sin llegar, digamos, a una cuestión centralista, pero sí hay una ligera inclinación hacia configurar, digamos, todo tipo de servicio, producto, hacia, digamos, a satisfacer ciertas necesidades de la persona humana, que finalmente quien ha tomado cierto manejo dentro de nuestra sociedad y ha habido un desarrollo con respecto a ella. Nosotros, en principio, queríamos conocer justamente o que podamos distinguir cuáles son las características fundamentales de cada quien y de esa manera luego ya poder ir el, a la forma como podemos interactuar entre uno y otro más allá de nuestras diferencias, ¿sí? O parte individual que pueda cada uno desarrollar a nivel académico, ¿no? Entonces nosotros en principio lo que queríamos era conocer realmente qué significa, ¿no? El concepto de persona humana. Como ustedes ven allí, hay una serie de imágenes que de alguna manera nos brindan algunas ideas de las características o accidentes, digamos, que una persona pudiese tener, no solamente de manera biológica, sino también de manera social, ¿no? Que va uno adquiriendo en el tiempo, ¿no? Que va adquiriendo logros eh, que pueden ir tomando determinado perfil profesional, algunos también propios del mismo desarrollo, ¿no? Y del tiempo, algunos por gustos o preferencias, ya sea la práctica de un deporte o tal, intereses, de alguna manera nos va definiendo, porque nos va originando ciertos rasgos dentro de nosotros mismos y nos va distinguiendo, nos va haciendo de manera individual. Y hay que tomar en cuenta bien este concepto porque estas diferencias no es para que, digamos, surja lo que es la discriminación dentro de su acepción negativa, ¿no? Sino de alguna manera, en este caso, habla, como ya Javier lo había adelantado, de poder tratar a cada cliente de manera diferente. Tiene una connotación un tanto más diferente, más de lo que se pueda de repente manifestar en nuestro día a día.
Bueno, acá tenemos algún concepto etimológico, ¿no? De dónde proviene. Esto, digamos, ustedes más o menos lo pueden ver. Hoy, a nuestros días, digamos, pueden relacionarlo mucho, de repente, si han asistido a una obra teatral, o no, donde, digamos, una persona puede hacer uso de una máscara y de esa manera pueda interpretar un personaje en realidad. Anteriormente se necesitaba quizá alguno de ellos por una cuestión de que establecer algún eco o que la voz, digamos, se pueda difundir o propagar de una manera mucho más alta. Actualmente, digamos, tenemos el concepto de personaje, donde una persona interpreta determinado rol y de esa manera puede necesariamente estar desligándose de su real personalidad para poder justamente ir interpretando determinado rol que le toque en alguna cinta u obra teatral, ¿no? Entonces, de ahí proviene justamente ello, no tiene una explicación nada más que esto, entonces es importante entenderlo esto para tener una idea, ¿no? Siempre es importante tenerlo claro y de esa manera poder avanzar. Volvemos al punto justamente de definiendo persona humana, bueno, definiendo persona en realidad, nosotros justamente tenemos ahí una distinción, nosotros tenemos características que nos diferencian, ahí ustedes pueden ver y pueden ir teniendo determinados ideas, ¿no? Ciertos atisbos, ya pueden ustedes ir un poco ahí determinando lo que nos diferencia o lo que nos hace atribuir alguna individualidad, por hablarle un tanto así, de cada persona. Nosotros nos apoyamos en su momento en una definición de persona humana un poco más apegada al terreno filosófico, no tanto al terreno, entiendo que hay una teológica, una social también de por sí, pero nos hemos ido un poco más a la parte filosófica, ¿no? Y hemos cogido la definición de una persona, digamos, de uno de sus representantes en particular, que es Boecio, ¿no? O Boecio, lo voy a mencionar tal cual, el cual define a través de cuatro palabras, ¿no? Muy puntual, es una sustancia individual de naturaleza racional. Así lo define. Nosotros justamente vamos a ir detallando de manera muy sucinta ahora qué quiere decir con cada una de estas palabras, ¿no? Porque es un concepto muy sencillo. Yo estoy seguro que cada quien debe tener una idea de lo que es la persona humana, pero es importante coger esta clase para reflexionar un poco y reconceptualizar, ¿no? Repasar algunos conceptos de repente que nosotros lo tuvimos y lo hemos aprendido, ya sea no necesariamente conceptualmente, sino por la misma práctica diaria, y que podamos reflexionar sobre lo que finalmente es una persona humana, porque de hecho no la entendemos como tal, y prueba de ello tenemos los acosos escolares que pueden existir, en un centro educativo, ¿verdad? A los signos de discriminación que podemos nosotros experimentar en determinados espacios sociales. Entonces, eso finalmente existe, lo cual es una evidencia de que definitivamente podemos tener la información, podemos de repente eh, pronunciarla conceptualmente, pero creemos que es importante hacer un acto de reflexión y poder interiorizar lo que finalmente eh, tienen estas palabras, ¿no? En el riguroso efecto del concepto. Entonces, sustancia individual de naturaleza racional. Vamos a ir repasando concepto a concepto. Sustancia, importantísimo, ahí el gráfico justamente lo define, ¿no? Sustancia, seguro que ustedes voy a apoyarme en un término bastante seguro, familiar para ustedes. Todos hemos, seguro en el colegio, recogido conceptos como el sustantivo, ¿no? Dentro de una oración que expresa, digamos, un sentimiento completo, nosotros seguro que hemos de ahí interiorizado, o en química, lo que es sustancia, pero ahora llevémoslo al terreno filosófico, ¿no? Sustancia, digamos, lo que nosotros ver es que nosotros tenemos justamente una esencia como tal, irrepetible, la cual nos, más allá de los accidentes que podamos tener o características, nos mantiene como tal y nos hace muy parecido al resto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que tenemos un cuaderno y este cuaderno puede estar, digamos, o puede haber sido elaborado de diferentes colores, pero no deja de ser
en este caso un cuaderno. Entonces, así lo mismo podemos nosotros hacer análogo a las personas, ¿no? Que podemos tener diferentes características, formas de pensar, emociones de un nivel u otro, pensamientos, sentimientos, eh, rasgos sociales, ¿no? Pero finalmente somos una esencia como tal, una persona. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Definir también lo que yo justamente ahora mencionaba, ¿no? Digamos, lo que nosotros podemos tener. Esta sustancia, como bien menciona, ¿no? No está sujeta a cambios, es algo que trasciende en el tiempo y de hecho así lo es. Puede haber una evolución social, fundamentalmente de interacción, de cómo actuar, pero finalmente la persona sigue siendo la misma, más allá del trato que ya hemos tenido a lo largo de la historia. Acá, bueno, queríamos hacer una analogía para que se pueda entender. Estoy seguro que ustedes cuando lo repasen rápidamente van a poder hacer la conexión y el entendimiento de los conceptos. Más bien, quisiéramos ir uno a la parte. Bueno, acá sí quería yo mencionar un ejemplo, ¿no? Que la persona siempre debe ser tratada por lo que es y no por sus accidentes. Accidentes, ojo, no quiero llevarlo al término negativo, ¿no? Sino que accidentes habla un poco de las características intrínsecas que una persona puede tener o las que puede desarrollar en el tiempo, ya sea social o en un ámbito, digamos, académico. Entonces, el, esto es importante, ¿no? Incluso en psicología lo he escuchado, que lo mencionan mucho, que a veces cuando una persona de repente tiende a expresar alguna contundencia o a señalar a alguien, que se centre mucho más en la acción más que en la persona, ¿no? Que no es lo mismo decir eh, eres una persona tal o decir las acciones que vienes teniendo son de esta manera. Entonces yo hago una separación y de esa manera no estoy yendo contra la persona, lo cual usualmente desata más bien una contrarrespuesta, ¿no? Y eso finalmente en la práctica cotidiana, cada uno de ustedes seguro que lo han visto, los que aún lo pueden ver, es que no nos lleva a nada, digamos, a nada positivo, ¿no? Entonces es importante tenerlo presente ello. El individual, que es otra de las palabras, digamos, que encierra el concepto, es justamente de que somos indivisibles, ¿no? Cada quien, digamos, tiene una individualidad, podemos un poco llamarle, ¿no? Sujeto al temperamento, que lo heredamos biológicamente, posteriormente el carácter, que obviamente lo adquirimos socialmente, y finalmente cómo nosotros, de alguna manera, hacemos uso de esas emociones, sentimientos, valores, y luego lo manifestamos de cara a un conjunto o a una persona, ¿no? Lo cual, digamos, ya se denomina personalidad, ¿no? Como de alguna manera una persona puede conducirse en la vida. Entonces, todos tenemos justamente una individualidad. Definitivamente las emociones, los sentimientos son finitos, pero las intensidades, la forma como nosotros los podemos, digamos, combinar y de qué manera lo manifestamos de cara a la sociedad o hacia nuestro prójimo, pues definitivamente nos hace un individuo, obviamente, que tiene una particularidad de cara a la, a la sociedad, ¿no? Entonces es importante entender esto, ¿no? Cada quien, digamos, tiene una individualidad, que no se confunda con que somos diferentes dentro del concepto que se entiende, porque la diferencia la marcan fundamentalmente en la sustancia, no atacan tanto a los accidentes, sino a la sustancia, lo han llevado a un nivel mucho más profundo, lo cual obviamente nos genera en el tiempo una serie de problemáticas sociales que hasta el momento nos cuesta superar e incluso hemos arrastrado estragos propiamente de ellos, ¿no? Entonces ahí justamente lo vemos, ¿no? Un poco para reforzar el concepto de naturaleza racional. Pues obviamente la naturaleza habla de que las personas, digamos, tienen como característica la racionalidad, que no se le puede atribuir de repente a otro ser vivo. Yo no puedo hablar algún elemento del reino vegetal o animal que tiene, digamos, la capacidad racional. Ahí mostramos un ejemplo que es clarísimo, ¿no? Digamos, un menino que, digamos, esté leyendo es algo que, digamos,
está fuera de lo racional y no tendría mucho, o de la, perdón, de la naturaleza del mismo, digamos, ese animalito, ¿no? No es algo cual él esté dotado, ¿no? Entonces, no podría, digamos, decir que es algo que está dentro de la naturaleza del animalito, ¿no? O es como la expresión clásica que emplea la gente, ¿no? Es como pedirle peras al olmo. A veces estás finalmente, de alguna manera, pidiéndole a alguien que algo que no está dotado o no tiene la capacidad no te va. Entonces la naturaleza va un poco por ese lado, ¿no? La naturaleza racional, de esa manera. Naturaleza racional, ahora de un poco más lo vamos llevando. Bueno, definitivamente no está en la naturaleza de la persona, por ejemplo, volar, no es algo propio de sí, ¿no? Habla un poco de ello, ¿no? Eh, y acá tenemos un resumen justamente, ¿no? En resumen, hemos justamente destacado tres características, ustedes las pueden leer. El primero obviamente habla de la sustancia, va muy apegado a la parte de la dignidad, es importante que cada persona tenga en cuenta eso, conocerlo a sí mismo para que cuando interactúe con otra también esté consciente de que esta persona también lo posee. Individual, obviamente hablamos un poco de la individualidad, ya lo hemos resaltado, ¿no? Lo cual está sujeto a la parte de los accidentes o las características sociales, biológicas que esta persona pueda tener, más no tanto con la sustancia, ¿no? No podemos atentar contra ella, ¿no? De esa manera. Ahora, llevándolo a la empresa, porque es un poco lo que nosotros entendemos, más allá del policlínico, y como ya lo definió Jenny, ¿no? La gestión, digamos, humanitaria, ¿no? Y la labor social que persiguen, pues definitivamente tiene características también de organización empresarial, y de hecho no podemos deslindar, digamos, de lo que finalmente está sujeto a ellas, a la naturaleza de una empresa. Entonces, la persona, como ven ahí, es el centro de la empresa, porque finalmente es la que propicia todo tipo de interacción entre sí, ya sea entre clientes internos, el interno con el externo y las diferentes jerarquías, lo cual es importantísimo para poder entenderlo, ¿no? Y la empresa como tal, que es la unidad económica dentro de nuestro sistema social y económico que actualmente impera dentro de nuestra cultura, justamente es la que nosotros debemos entenderla como tal. El importante en la empresa porque la empresa finalmente, o las personas en realidad, la persona humana, finalmente es la que le da vida a la empresa, ¿cierto? Finalmente es la que aporta, ya sea en el periodo que esté o en el cada trato, finalmente le da un aporte a ese logo, a esa marca, a esa institución. Finalmente estamos, lo que nosotros proyectemos de cara a un cliente externo o un paciente en este caso, finalmente va a representar, ustedes están representando finalmente a al policlínico y de hecho cada interacción que tengan ustedes con el cliente externo o el paciente en este caso finalmente eh, va a ser parte de ello. Entonces es importante que las personas estén preparadas, capacitadas, formadas y que interioricen conceptos como esto para que de esa manera lo puedan proyectar cuando brinden determinada atención, orientación, eh, en sus diferentes roles que estén dentro del policlínico. Entonces, cuán importante es entender que son la unidad, obviamente, básica dentro de la institución, dentro de la organización, la cual posee y de hecho, a través de ella, todas sus actitudes se ven manifestadas en la interacción dentro del policlínico, ¿no? Entonces, en sus diferentes canales, ya sea presencial, telefónico o incluso en las plataformas digitales que hoy en día ya existen, que ya luego vamos a complementar eso, porque obviamente hay medios, hay canales y hay formas que también vamos a complementar con las formas comunicacionales que más adelante vamos a ver. Pero en principio queremos centrarnos en la persona que ejecuta, que es la persona humana. Entonces, como acá quiero justamente complementar algo que Jenny había mencionado, ¿no? Eh, Importante que cada persona, si bien es cierto, cada persona todo se parte y cada persona busca, digamos, el bien, digamos, para sí mismo. Esto es algo prácticamente natural. Pero cuando esta persona busca, además del bien para sí mismo, el bien para el prójimo, el otro, finalmente estamos hablando de un mejor resultado que el que pudiésemos obtener, ¿no? Y ahí entran conceptos justamente como la sinergia, ¿no? Funcional, que seguro ustedes han oído y es muy mencionada cuando, digamos, estamos un poco explorando el terreno administrativo dentro de una empresa, ¿no? El que
el trabajo de dos personas puede ser altamente, digamos, se puede incrementar exponencialmente y puede tener resultados altamente eficientes, muy por encima de la suma de dos personas trabajando de manera aislada. Evidentemente se debe a ello, ¿no? A que haya una comprensión, a que haya un engranaje, como ven ahí la imagen un poco lo sugiere, justamente un engranaje entre las personas, ¿no? Que puedan conectar y que de esa manera puedan trabajar de manera conjunta, que se complementen y que cada quien potencie a la otra. Y de esa manera obtenemos resultados mucho más eficientes que el que pudiésemos obtener de manera individual sumando ambos efectos. Entonces es importante manejarlo de esa manera. Y bueno, entiendo que también están en la plataforma de e-learning, van a poder justamente encontrar, hay dos preguntas fundamentalmente de reflexión, no hay tanta exigencia. Acá lo importante es de poder hacer un acto de reflexión, de poder volver a conceptos, digamos, básicos que seguro que a lo largo de nuestra formación profesional la hemos tenido, y la idea es siempre recordarlo, ¿no? Siempre volver a ellos y de esa manera tenerlos presentes, ¿no? Hacerlos conscientes y de esa manera poder aplicarlos en nuestra actual labor.